El secreto de mi mejor amigo. Desde pequeños siempre fuimos dos mitades de un todo. La vida nos había unido de una manera que solo los más cercanos podrían comprender, o al menos eso pensaba. Nunca imaginé que un simple beso, nacido de una noche entre risas y copas, pudiera cambiar tanto. Santiago y yo éramos amigos, los mejores amigos, hasta esa noche, esa que, después de las palabras que me confesó, hizo que todo lo que conocía sobre nuestra amistad se desmoronara en un suspiro. Pero lo que realmente no podía imaginar era lo que sucedió después, cuando ya era demasiado tarde para entenderlo. Sean todos bienvenidos a Historias del Armario. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Santiago y yo nos conocimos en la escuela primaria, aunque la historia de nuestra amistad comenzó antes, en los juegos del vecindario, donde las tardes interminables de verano nos unieron sin que ni siquiera fuéramos conscientes de ello. Era raro pensar en un momento de mi vida en el que él no estuviera a mi lado. Si había una fiesta, él estaba allí. Si había un desafío, éramos nosotros quienes lo enfrentábamos juntos. Éramos inseparables, casi como si fuéramos dos partes de una misma persona, completos solo cuando estábamos cerca el uno del otro. Recuerdo aquellas tardes en las que, de niños, nos sentábamos a compartir confidencias mientras veíamos la puesta de sol desde la cima de la colina del parque. Allí, entre risas y algún que otro silencio, nos prometíamos que nada podría separarnos. Nada, ni el paso del tiempo ni las distancias, ni siquiera los demás. Nos reíamos del futuro, sabiendo que siempre estaríamos el uno para el otro. Durante nuestra adolescencia, la amistad entre Santiago y yo se fue haciendo más fuerte. Parecía que nada podría quebrantarla. Había algo en la forma en que nos entendíamos, en cómo podíamos pasar horas hablando de cualquier cosa sin que se volviera monótono. Sus ojos oscuros, siempre con esa chispa traviesa, y su risa contagiante se volvieron mi refugio. Yo era su apoyo y él el mío, sin preguntas, sin juzgar, solo confianza pura. Las bromas dentro de clase, los partidos de fútbol en los recreos, los proyectos escolares, todo lo hacíamos juntos. A medida que crecíamos, también lo hacían nuestros sueños y nuestras expectativas. Y aunque estábamos cambiando, algo seguía siendo constante: nuestra conexión. Los años pasaron, y ya en la universidad, la gente solía decir que éramos como una pareja sin serlo. Nos mirábamos y sabíamos lo que pensaba el otro, incluso sin hablar, pero sin importar cuántos comentarios o insinuaciones escucháramos, siempre tomábamos esos comentarios con ligereza. Nunca pensamos que eso pudiera significar algo más. A veces cuando la noche caía y nos encontrábamos en su apartamento, hablando de la vida, nuestras conversaciones tomaban un giro diferente. Nos quedábamos en silencio durante largos minutos, como si estuviéramos en busca de algo que no sabíamos exactamente qué era. Santiago nunca fue de hablar demasiado sobre sus sentimientos, al menos no de manera abierta, y yo siempre me conformaba con escucharle, sin hacer preguntas. Nunca imaginé que las cosas pudieran cambiar. Había algo que no lograba identificar, algo extraño, como una vibra que no encajaba, pero que nunca me detuve a pensar más allá. Los gestos pequeños, los ojos que parecían detenerse un poco más de lo normal, su presencia más cerca de la mía de lo que solía ser. Sin embargo, nunca lo mencioné. Era solo mi imaginación, o al menos eso quería creer. Pensé que todo seguiría siendo como antes, como siempre había sido. Pero el cambio estaba cerca, y no lo vi venir. Fue una tarde cualquiera, después de un día de clases, cuando decidimos relajarnos en su casa. El ambiente estaba cargado de algo indefinible, como si el aire mismo estuviera más denso que de costumbre. La conversación entre nosotros fue fluida, como siempre, pero al final de la noche algo cambió. Santiago me miró de manera diferente, como si quisiera decir algo, pero no lograba encontrar las palabras. Lo vi tragar saliva varias veces, como si estuviera intentando encontrar una salida a algo que lo atormentaba. Me pregunté si estaba bien, si necesitaba hablar.
Pensé que tal vez estaba atravesando alguna crisis personal, como tantas veces antes, cuando se nos caía el mundo y solo necesitábamos desahogarnos. Pero esa vez no era igual. Finalmente, cuando ya pensaba que nada iba a suceder, Santiago se acercó a mí, más cerca de lo que me esperaba. Sus ojos, normalmente brillantes con esa chispa juguetona, ahora tenían algo más, algo serio, algo que no entendía. Y fue en ese instante, cuando casi podía escuchar el latir de nuestros corazones, que él habló. Hay algo que siempre quise decirte, dijo, con una suavidad que apenas pude escuchar, y su voz se quebró ligeramente. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder, sin entender qué podría estar pasando. Sabía que algo importante estaba a punto de salir de su boca, pero no imaginaba que esas palabras cambiarían mi vida para siempre. Y entonces lo dijo: Te quiero, no solo como mi mejor amigo, te quiero de una manera que va más allá de eso. Al principio pensé que era una broma. Tal vez estaba borracho, tal vez solo estaba buscando una manera de hacerme reír, pero al ver la seriedad en sus ojos, al ver cómo temblaban sus manos, supe que no era una broma. Santiago me estaba mirando como si fuera algo más que su amigo. El impacto de sus palabras me golpeó como una ola. No supe qué hacer ni qué decir. Mi mente se llenó de confusión, de miedo, pero también de una extraña sensación de alivio. Durante todo ese tiempo, algo había estado pasando entre nosotros, pero nunca imaginé que sería de esta manera. Nunca imaginé que él, mi mejor amigo, pudiera sentir lo mismo que yo en algún rincón de mi corazón. El silencio se extendió entre nosotros, y aunque mi mente estaba abrumada, algo en mi pecho comenzó a calmarse. ¿Sería esto lo que yo había sentido siempre? ¿Era posible que nuestras vidas tomaran un giro tan drástico solo porque nuestros sentimientos habían salido a la luz? Mientras me debatía con mis pensamientos, Santiago dio un paso hacia mí. Sin pensarlo más, sin decir una sola palabra, me besó. Y fue un beso diferente. No era el beso entre dos amigos, no era el beso de una noche de fiesta. Era un beso lleno de vulnerabilidad, de ansias y de miedos. Un beso que hablaba de todo lo que habíamos guardado en el fondo, de todo lo que habíamos callado durante años. Aquel beso fue el principio de todo. Lo que comenzó como una aventura, una escapatoria de la realidad, terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo de lo que ambos podríamos haber imaginado. Pero por ahora, no lo sabía. Solo sentí el calor de sus labios sobre los míos, y el mundo, por un instante, dejó de girar. Esa noche, las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana del apartamento de Santiago, pero no importaba cuán resplandecientes fueran. Mis pensamientos estaban demasiado nublados por el alcohol y la confusión que se agolpaban en mi mente. Había algo extraño en el aire, algo que me desconcertaba, pero que no sabía cómo afrontar. Habíamos pasado toda la tarde juntos, bebiendo vino en su sala mientras recordábamos viejos tiempos, y a medida que el alcohol hacía su efecto, nuestras palabras se hicieron más sueltas, más profundas. Santiago nunca había sido de hablar demasiado sobre su vida personal, y mucho menos de sus sentimientos. Siempre estaba dispuesto a escucharme, a darme consejo, a hacerme reír con sus bromas y su mirada astuta, pero nunca había hablado de sus emociones con esa misma apertura. Sin embargo, esa noche era diferente. Todo parecía ser más intenso, como si cada palabra que decíamos estuviera impregnada de un significado oculto, de algo que no estábamos dispuestos a enfrentar. Habíamos pasado toda la noche hablando de nuestros sueños, nuestras frustraciones, de lo que queríamos hacer en la vida y de las historias que compartíamos. Cada risa se sentía más cercana, cada mirada más profunda. A medida que avanzaba la noche, comenzaba a notar que Santiago se acercaba más de lo habitual, sus hombros rozando los míos, sus gestos menos distantes, sus ojos oscuros y llenos de esa intensidad que solo él podía tener, me miraban con una fijeza que me desconcertaba.
No sabía si era el alcohol o algo más lo que me estaba haciendo sentir tan extraño, pero cuando me giré para mirar a Santiago, vi en sus ojos algo que no había visto antes, una vulnerabilidad, una mezcla de miedo y deseo, y por un momento sentí como si él estuviera buscando algo en mí, algo que yo no sabía qué era. Fue entonces cuando, con voz temblorosa, él rompió el silencio. ¿Sabes? Comenzó, su tono más bajo de lo normal. He estado pensando mucho últimamente. Demasiado, tal vez. Miró hacia abajo, como si no quisiera que lo mirara mientras hablaba, pero lo hice. Lo observé fijamente, sin saber qué esperar. Creo que nunca te he contado algo importante, algo que, no sé, no quería decir por miedo, pero ahora no puedo seguir guardándomelo. Mi respiración se hizo más lenta. Mi corazón comenzó a acelerarse sin razón aparente. El ambiente entre nosotros se volvía denso, como si todo lo que habíamos compartido en nuestra amistad estuviera a punto de cambiar de un momento a otro. Yo sabía que Santiago no era alguien que soliera abrirse de esa manera. Siempre había sido el amigo divertido, el que me hacía reír, el que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ver una sonrisa en mi cara. Pero ahora, algo había cambiado, y sus palabras se sentían más pesadas, más reales. Hay algo que necesito que sepas, algo que ya no puedo seguir callando, dijo, ahora con un tono más grave, su voz resonando en mis oídos. Mi cabeza giraba, mis pensamientos no lograban seguir el ritmo de sus palabras. No sabía qué estaba pasando, pero sentí una especie de presión en el pecho, como si mi corazón estuviera a punto de explotar. Santiago, ¿qué estás diciendo? Logré preguntar, mi voz más ronca de lo habitual, como si mis palabras se ahogaran antes de salir. No sabía si estaba preparado para escuchar lo que él tenía que decir, pero de alguna manera sabía que no había vuelta atrás. La confusión me envolvía, y el miedo comenzaba a asomar, pero también había una chispa en mi interior, una curiosidad que no podía ignorar. Santiago no me respondió de inmediato. Se quedó mirando al frente, sus dedos jugueteando con la botella de vino sobre la mesa, como si estuviera buscando las palabras exactas para decir lo que había estado guardando tanto tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. «Te quiero», dijo, y esas palabras fueron como un choque eléctrico en mi pecho. No solo como un amigo, no solo como mi mejor amigo, te quiero de una forma diferente, de una forma que nunca supe que existía hasta ahora. Mi respiración se detuvo por un segundo, y el mundo pareció desvanecerse a mi alrededor. No sabía cómo procesar lo que acababa de decir. Mi mente se llenó de confusión, de caos. Las palabras de Santiago se repetían una y otra vez en mi cabeza, pero no lograba encajarlas en mi realidad. Él, mi mejor amigo, el chico con el que había compartido tantas risas, tantas aventuras, tantas confidencias, me estaba diciendo que me quería. Pero no solo como amigo, no solo como alguien cercano, sino como algo más. No supe qué decir. No supe si estaba soñando o si de verdad estaba escuchando lo que me estaba diciendo. Mi mente estaba en blanco, pero mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. El silencio que siguió fue insoportable. Ninguno de los dos sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Santiago no se apartó de mí, sus ojos fijos en los míos, esperando alguna respuesta. Pero yo solo podía mirar, sin poder comprender lo que acababa de ocurrir. Oye, suscríbete a nuestro canal, Historias del Armario, para más contenido así. Continuemos. El tiempo parecía haberse detenido, y cuando finalmente pude recuperar algo de mi compostura, me levanté de la silla de golpe, dando un paso atrás. Mis manos comenzaron a temblar, y el sudor perlaba mi frente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hacía con todo esto? No sabía si me sentía halagado o aterrorizado, o tal vez ambas cosas al mismo tiempo. Santiago se levantó también,
Avanzó hacia mí con pasos lentos, casi cautelosos, como si temiera que yo pudiera rechazarlo. «Lo siento», murmuró, su voz quebrada. «No quería que esto arruinara nuestra amistad. No quería que esto cambiara las cosas entre nosotros». Pero, en lugar de darme espacio, se acercó aún más, como si no pudiera evitarlo, como si no pudiera dejar de buscar algo en mí. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. Era como si todo mi cuerpo hubiera reaccionado sin permiso, sin que pudiera evitarlo. Cuando me di cuenta, ya estábamos demasiado cerca el uno del otro. Mis ojos no podían apartarse de los suyos, y sentía su respiración cálida sobre mi rostro. Y, sin pensarlo, lo hice. Lo besé. Fue un beso suave al principio, cauteloso, casi como si ambos estuviéramos probando los límites de lo que acababa de suceder. Pero a medida que nuestras bocas se encontraban, el miedo y la confusión comenzaron a desvanecerse, y lo que quedó fue una mezcla de deseo y necesidad. Necesitaba entender esto. Necesitaba saber qué significaba todo lo que estábamos sintiendo. El beso se profundizó, nuestras manos se encontraron, y todo lo que habíamos sido hasta ese momento comenzó a desmoronarse bajo el peso de lo que ahora compartíamos. No podía separar lo que estaba sintiendo, lo que estaba haciendo. No sabía si era amor, si era confusión o solo una reacción impulsiva, pero no podía detenerme. Cuando finalmente nos separamos, ambos quedamos sin aliento, mirando el uno al otro, como si todo hubiera cambiado en un solo movimiento. Santiago estaba temblando, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder, pero sus ojos seguían fijos en mí, buscando algo en mi rostro que quizás ni yo mismo entendía. «Lo siento», susurró de nuevo, pero esta vez sus palabras eran diferentes, llenas de vulnerabilidad. No quería que esto nos cambiara, pero no pude evitarlo. Lo miré fijamente, sin saber qué decir. La confusión seguía golpeando mi mente, pero había algo más, algo profundo, algo que, aunque no lo entendiera por completo, me hacía sentir más cerca de él de lo que nunca había estado. Y, tal vez por primera vez, comencé a entender que esta noche, aunque nunca lo hubiera imaginado, cambiaría todo. La mañana siguiente a lo sucedido, todo parecía normal, pero al mismo tiempo, nada lo era. Desperté con la sensación de que el aire a mi alrededor estaba cargado de algo que no podía entender. Miraba a mi alrededor, buscando respuestas en cada rincón del apartamento de Santiago, pero no había nada que me dijera qué había cambiado realmente, excepto la forma en que me sentía. Mi mente todavía estaba revuelta por el beso, por la confesión que había salido de su boca como si hubiera estado esperando tanto tiempo para decirla. No sabía qué hacer con la nueva dinámica entre nosotros, con la tensión que había nacido de la confusión y el deseo. Santiago seguía dormido en el sofá, su respiración profunda y tranquila, ajeno a las preguntas que asaltaban mi mente. Sus cabellos despeinados y su rostro relajado eran una imagen familiar, la misma que había visto durante años. Pero en ese momento todo se sentía diferente. No podía evitar pensar que algo había cambiado irreversiblemente entre nosotros, aunque no sabía si sería para bien o para mal. Al fin, Santiago despertó, sus ojos entrecerrados y el gesto relajado, como si nada hubiera sucedido. Sonrió débilmente al verme, como si estuviéramos regresando a la normalidad. Sin embargo, ese momento de calma duró poco. Me senté en el borde del sofá, mirando al frente, sintiendo la incomodidad crecer entre nosotros. La atmósfera era extraña, cargada de algo no dicho, de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. «¿Te encuentras bien?», preguntó él con una sonrisa tentativa, como si estuviera buscando mi aprobación antes de continuar. «Lo siento si te hice sentir incómodo anoche. No debí besarte». Me quedé en silencio, buscando las palabras adecuadas. No quería decirle que no había sido incómodo, pero tampoco podía decirle que todo había estado bien, porque nada en ese momento se sentía bien o mal.
Simplemente estaba todo mezclado, confuso. No es eso, respondí finalmente, con una voz que no sonaba completamente como la mía. Es solo... no sé qué está pasando entre nosotros. Santiago me miró, los ojos buscando algún tipo de respuesta que no tenía. Yo tampoco, dijo en voz baja. No quería que fuera así, pero es solo que me siento tan cerca de ti, siempre lo he hecho, y anoche, cuando te vi tan cerca, no pude evitarlo. No quiero que esto cambie lo que somos, pero no sé si puedo seguir ignorando lo que siento. Había una vulnerabilidad en su voz que me desgarró. Lo miré a los ojos, y por primera vez vi lo que realmente había detrás de su comportamiento. Miedo. Miedo de perderme. Miedo de que todo lo que habíamos construido a lo largo de los años se desmoronara por un simple beso. Pero al mismo tiempo había algo más, algo que no podía ignorar, algo que latía en mi pecho y que se hacía más fuerte con cada palabra que salía de su boca. La realidad era que, aunque las dudas seguían creciendo en mí, había algo más en juego, algo que no quería enfrentar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Component Placement, le pregunté, mis palabras llenas de incertidumbre. ¿Lo que pasó anoche es solo una confusión? ¿O es algo más? Santiago se frotó la cara con una mano, suspirando pesadamente, como si no pudiera encontrar una respuesta que me tranquilizara. No lo sé, admitió. Nunca he pensado en esto antes. Siempre te he visto como mi mejor amigo, y de repente todo eso se complicó. Pero cuando te vi anoche algo cambió. No sé si es porque es algo que nunca imaginé, o si es algo que he estado guardando sin darme cuenta. Lo único que sé es que no quiero perderte. Sus palabras calaron hondo en mí. No sabía qué responder, ni si podía ofrecerle una respuesta. Estaba tan perdido en mis propios sentimientos que no sabía si estaba preparado para lo que venía. El miedo a perderlo, a que las cosas entre nosotros se volvieran tensas y distantes, me preocupaba más que cualquier otra cosa. Había un miedo irracional de que nuestra amistad, que había sido tan sólida durante años, se desmoronara por culpa de algo que no sabíamos manejar. Pasaron los días, y la tensión seguía creciendo, aunque tratábamos de no hablar demasiado sobre lo que había sucedido. Ambos evitábamos tocar el tema, pero a medida que el tiempo pasaba, nuestras interacciones se volvían más cargadas. Santiago se acercaba más, su mirada seguía siendo profunda, y yo sentía como si algo invisible nos empujara a algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. La amistad que compartíamos seguía ahí, pero con una capa adicional de tensión, como si todo lo que hacíamos tuviera un propósito oculto, un propósito que aún no estábamos listos para enfrentar. Pasábamos horas juntos, como siempre lo habíamos hecho. Nos reíamos, hablábamos de trivialidades, recordábamos viejos momentos, pero había algo diferente en el aire. Ya no era tan fácil como antes. Ya no podíamos ignorar lo que estaba sucediendo entre nosotros, y aunque nos decíamos que todo seguiría siendo igual, sabíamos que no era cierto. El beso, la confesión, todo eso había cambiado algo en nosotros, y no sabíamos cómo manejarlo. Hubo momentos en los que nos quedábamos callados, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Santiago parecía estar luchando con algo en su interior, y yo no podía evitar sentir que también luchaba conmigo, aunque no me lo dijera. De vez en cuando, me sorprendía mirándome de una manera que no podía identificar, y yo, por mi parte, me encontraba haciendo lo mismo. Había una mezcla de deseo y duda en el aire, algo que ambos estábamos evitando, pero que al mismo tiempo estábamos esperando. Pasaron más días, y cada vez me sentía más atrapado entre mis sentimientos por él, y el miedo de que, al explorar algo más allá de la amistad, podríamos perder lo que habíamos sido. Había una sensación de fragilidad en todo lo que estábamos haciendo, como si cualquier paso en falso pudiera destruir lo que habíamos construido. Y a pesar de todo eso, seguía siendo incapaz de apartarme de él.
Había algo que me atraía hacia Santiago, algo más allá de la amistad que compartíamos, y aunque no sabía qué hacer con esos sentimientos, sabía que no podía ignorarlos. Todo había comenzado como una aventura, una confusión momentánea, un juego impulsivo bajo el influjo del alcohol. Pero ahora, a medida que pasaban los días, me daba cuenta de que no se trataba de una aventura pasajera. Lo que había comenzado como algo inesperado, como una exploración de lo prohibido, se estaba convirtiendo en algo más profundo, más complejo, algo que ya no podía controlar. Y aunque las dudas seguían acechando mi mente, había una parte de mí que no quería que esto terminara, porque aunque no supiera lo que estábamos viviendo, sentía que esto era algo que no quería perder, algo que no podría recuperar si me alejaba de él. Lo que está pasando entre nosotros, dije una noche mientras estábamos sentados en el balcón, mirando las luces de la ciudad. No sé si es una locura o si estamos simplemente buscando algo que nunca supimos que necesitábamos. Santiago no respondió de inmediato, pero podía sentir la tensión en su cuerpo. Sabía que sentía lo mismo que yo, pero ninguno de los dos quería ser el primero en dar el paso final. Las dudas seguían creciendo, pero había algo más que nos unía, algo que no podíamos ignorar. Y aunque sabíamos que todo esto podría terminar mal, estábamos dispuestos a seguir explorándolo, aunque solo fuera por un poco más de tiempo. Los días transcurrían lentamente, pero al mismo tiempo parecían volar en un instante. Todo lo que había comenzado como una confusión, una búsqueda de algo sin definir, ahora se estaba convirtiendo en algo tangible, algo que ni Santiago ni yo sabíamos cómo manejar. El beso, la confesión, esos momentos llenos de incertidumbre y deseo, todo se había convertido en una espiral que nos arrastraba cada vez más profundo. No había marcha atrás. Había algo en el aire que lo cambiaba todo. Y aunque ninguno de los dos se atrevía a verbalizarlo, sabíamos que todo lo que estábamos viviendo no era algo pasajero. Pasaron las semanas y a pesar de que tratábamos de mantener una fachada de normalidad, todo estaba cambiando, y lo sabíamos. Había un magnetismo invisible entre nosotros, una fuerza silenciosa que parecía empujarnos más cerca con cada encuentro. Santiago ya no era solo mi mejor amigo. Ya no podía verlo solo como alguien con quien compartía recuerdos y aventuras. Cada mirada, cada roce, cada conversación llevaba una carga emocional que no habíamos experimentado antes. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, la brisa suave acariciaba nuestras caras y el sol se filtraba a través de los árboles, tiñendo el aire con una calidez apacible. Al principio caminábamos en silencio, como siempre lo habíamos hecho, pero esta vez algo era diferente. Mis pensamientos estaban llenos de confusión y sentía que mi pecho estaba más apretado de lo normal. Sentía el peso de la situación, como si hubiera algo crucial en juego, algo que no podíamos seguir ignorando. Santiago rompió el silencio primero, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. A veces pienso que lo que estamos haciendo no es tan sencillo como parece, dijo, sus ojos mirando al frente, pero su voz algo temblorosa. No sé si esto es algo que deba ignorar, o si simplemente debo aceptarlo, aunque no tengo ni idea de cómo manejarlo. Lo miré de reojo, sintiendo que sus palabras golpeaban mi pecho con fuerza. Había algo en su tono que dejaba claro que no estaba diciendo solo palabras vacías. Él también estaba luchando con lo que estaba pasando entre nosotros, pero no sabía cómo abordarlo. No es solo una aventura, ¿verdad?, le pregunté, tratando de darle voz a lo que ambos sabíamos en lo más profundo. Hay algo más, algo que no podemos negar. Santiago se detuvo en seco, mirando hacia el horizonte como si quisiera encontrar respuestas en la distancia. No sé cómo explicarlo. No quiero perderte, pero no puedo ignorar lo que siento. Es como si todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos compartido, ahora, tenga un peso diferente. Y no sé si eso es bueno o malo. Solo sé que no quiero que esto destruya lo que somos. La sinceridad en sus palabras me sacudió,
porque sentía lo mismo, pero tenía miedo de admitirlo en voz alta. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que hablaba, como si estuviera haciendo un esfuerzo titánico por encontrar la manera de hacer que todo encajara, como si quisiera aferrarse a la amistad que compartíamos, aunque no pudiera negar lo que estaban haciendo entre nosotros. El sol comenzó a ponerse, y la luz dorada bañaba nuestras caras, pero no podía apartar la vista de él. Cada palabra de Santiago resonaba en mi interior, haciendo eco en mis pensamientos. Había algo en su mirada que me decía que, aunque él también estaba asustado, también sentía la conexión entre nosotros. Y eso me aterraba, porque nunca había imaginado que las cosas tomarían este rumbo. Nos sentamos en un banco cercano, sin decir nada más durante un largo rato. Había algo tranquilo en el silencio, pero también estaba cargado de todo lo que no decíamos. Sabíamos que las palabras ya no eran suficientes para expresar lo que estábamos viviendo. Ya no era un juego ni una confusión pasajera. Lo que comenzó como una aventura en medio de la incertidumbre estaba creciendo en algo que no podíamos controlar. Santiago fue el primero en moverse, girándose hacia mí con una mirada decidida. «Te quiero, ¿sabes eso?», suingió con suavidad, como si fuera un susurro que había estado guardando por mucho tiempo. «Te quiero, pero también tengo miedo de perderte, y no sé cómo hacer que las dos cosas encajen». Esas palabras me golpearon como un torrente de emociones. Nunca había escuchado a Santiago hablar de esa manera, nunca con tanta vulnerabilidad, con tanto peso en su voz. Sus ojos estaban tan abiertos, tan sinceros, que no pude evitar sentir que algo profundo estaba ocurriendo entre nosotros. Un nudo se formó en mi garganta, y aunque no sabía cómo responder, sentí que algo en mi interior también estaba listo para aceptar lo que nos unía. «Yo también te quiero», respondí finalmente, mi voz grave, temblorosa. «No sé qué va a pasar entre nosotros, pero no quiero que todo esto termine». La cercanía entre nosotros era palpable. Los dos sabíamos que algo había cambiado en nuestro vínculo, algo que no se podía deshacer. A pesar del miedo y las dudas, sentíamos una fuerza mutua que nos mantenía cerca, una necesidad de explorar lo que estábamos viviendo, aunque no pudiéramos ver el futuro con claridad. Desde esa tarde, las interacciones entre nosotros cambiaron de manera sutil pero significativa. Pasábamos más tiempo juntos, compartiendo no solo momentos de alegría, sino también de vulnerabilidad y apertura. La amistad que habíamos tenido por tantos años seguía allí, pero ahora estaba teñida por algo más, algo que no podíamos definir del todo. Las miradas se alargaban más de lo necesario, las sonrisas tenían una carga emocional más profunda, y las conversaciones parecían ir más allá de lo superficial. Cada gesto, cada palabra, cada silencio compartido se sentía más cargado de lo que estábamos empezando a comprender. Pero al mismo tiempo, las dudas seguían acechando. No sabíamos a dónde nos dirigíamos. Nos estábamos conociendo de una manera completamente nueva, y aunque ambos queríamos explorar lo que sentíamos, el miedo de perder todo lo que habíamos sido siempre estaba presente. Teníamos miedo de que lo que estábamos viviendo se desmoronara en cualquier momento, pero aún así, no podíamos apartarnos el uno del otro. A medida que los días pasaban, la conexión entre nosotros se intensificaba. Cada conversación, cada toque accidental, cada sonrisa compartida, se sentía como una confirmación de lo que ya sabíamos en lo más profundo. Estábamos empezando a formar algo mucho más grande que nuestra amistad, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que no podíamos ignorar. La aventura que había comenzado esa noche estaba ahora transformándose en una historia que nos llevaba más allá de lo que habíamos imaginado, pero al mismo tiempo sabíamos que estábamos caminando por un terreno inexplorado y que el futuro, por muy incierto que fuera, solo podía guiarnos hacia un destino que no podíamos predecir. El paso de los días se volvió una mezcla extraña de emoción y angustia. Cada vez que veía a Santiago, sentía una energía que me atraía de manera imposible de ignorar, pero al mismo tiempo
un miedo creciente se apoderaba de mí. Había algo en mi interior que me decía que lo que estábamos viviendo no era solo una confusión o una etapa pasajera, pero mis dudas me mantenían atrapado, cuestionando cada aspecto de mi vida y de la relación que habíamos comenzado a construir. Era como si todo lo que pensaba sobre el amor, sobre nosotros, comenzara a desmoronarse. Yo siempre había creído en la amistad por encima de todo, y había considerado que no había límites para lo que un amigo podía ser para otro. Pero Santiago no era solo un amigo más, ya no. Había algo más profundo, algo que no sabía cómo procesar, que me hacía sentir vulnerable, como si de repente me estuviera adentrando en aguas peligrosas sin un mapa que me guiara. Me encontraba cada vez más incómodo con la situación. Nos habíamos acercado tanto, y yo aún no podía comprender cómo había llegado todo esto tan lejos. Cada vez que estaba con Santiago, la mezcla de emociones me invadía. Por un lado, estaba el deseo de seguir explorando lo que sentíamos, la curiosidad de saber hasta dónde llegaría esa conexión entre nosotros. Pero, por otro lado, había una voz en mi cabeza que no dejaba de repetir que quizás todo esto era solo una fase, algo que, en cuanto lo pensara bien, desaparecería. Era una lucha interna constante. La relación que habíamos comenzado parecía real, tangible, pero yo seguía sintiendo que me estaba ahogando en ella. Las inseguridades, esas que había intentado ocultar por tanto tiempo, salían a la superficie cada vez que pensaba en el futuro. ¿Qué haríamos después de esto? ¿Y si solo era un error, una confusión producto del alcohol, de la noche en que todo había comenzado? No quería decepcionar a Santiago, no quería perderlo, pero al mismo tiempo, el miedo de enfrentar lo que sentía era más grande de lo que podía soportar. En esos momentos de duda trataba de mantenerme distante. No quería alejarme de él, pero tampoco podía evitar esa necesidad de espacio. Santiago, por su parte, parecía cada vez más seguro de lo que quería. Sabía lo que sentía por mí, lo había expresado claramente, y parecía tan decidido, tan convencido de que nuestra relación tenía un propósito. Pero yo no era así. Yo estaba atrapado en un mar de inseguridades y miedos, como si las murallas que había construido a lo largo de mi vida comenzaran a derrumbarse a su alrededor. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos en su apartamento, el ambiente estaba más tenso de lo habitual. Los dos estábamos callados, como si estuviéramos esperando algo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Habíamos hablado de todo y de nada, como siempre, pero algo en el aire me decía que no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando entre nosotros. Santiago rompió el silencio con una sonrisa suave, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir una punzada en el pecho. ¿Por qué te alejas de mí últimamente?, preguntó, su voz suave pero directa. Te siento distante, como si estuvieras preocupado por algo. Yo quería decirle que no era él, que en realidad no había nada que cambiar entre nosotros, que lo que estábamos viviendo era solo una fase que se iría con el tiempo. Pero en mi interior, sabía que no era cierto. Sabía que lo que sentía por Santiago no era algo que pudiera simplemente dejar ir. Sin embargo, el miedo seguía nublando mis pensamientos, y el pensamiento de perder la amistad que habíamos construido durante años me aterraba. No es que me aleje de ti, es solo que... comencé a decir, pero las palabras se me atoraron en la garganta. No quería mentir, pero tampoco sabía cómo expresarle la complejidad de mis sentimientos. Santiago me miró con una expresión que reflejaba preocupación, pero también una profunda comprensión, como si supiera que algo estaba pasando dentro de mí, pero no sabía exactamente qué. Sé que esto no es fácil para ti, dijo, sus palabras llenas de suavidad. Pero quiero que sepas que yo estoy aquí, que no hay nada que cambiaría. Lo que siento por ti es real, y no quiero que te alejes solo porque tengas miedo. Esas palabras me hicieron sentir aún más confundido. En un sentido, me daban consuelo, pero al mismo tiempo me recordaban lo que estaba en juego.
No podía seguir huyendo de mis propios sentimientos, pero no sabía si estaba listo para enfrentarlos. De repente sentí la necesidad de salir de allí, de alejarme de la situación que me estaba ahogando. Me levanté de mi asiento, un gesto impulsivo y sin pensar. Necesito un poco de aire, dije rápidamente sin mirar a Santiago. Sentía que mi corazón latía con fuerza. Mi mente iba a 1000 por hora y necesitaba escapar de ese lugar para ordenar mis pensamientos. Santiago se quedó en su lugar, observándome, pero no dijo nada. Sabía que lo que estábamos viviendo era difícil para mí, pero también sabía que no podía hacer nada para obligarme a enfrentarlo. Al salir por la puerta, sentí el aire frío en mi cara, pero no me hizo sentir más aliviado. Al contrario, mi mente estaba aún más agitada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente quería perder todo lo que habíamos compartido solo por miedo a lo que podría suceder entre nosotros? De alguna manera, sabía que las cosas ya no serían las mismas. Había tocado algo profundo dentro de mí, algo que no podía volver a ignorar. Mi miedo a perder la amistad de Santiago, a perder lo que habíamos sido, me estaba consumiendo. Pero al mismo tiempo sentía que no podía escapar de lo que mi corazón me decía. ¿Era el amor? ¿O simplemente era una necesidad de algo más? No tenía respuestas claras, pero sabía que, si no enfrentaba mis inseguridades, podría perder algo que nunca podría recuperar. Volví al apartamento de Santiago más tarde esa noche, con la cabeza llena de pensamientos caóticos. No sabía cómo iba a manejarlo, pero lo único que estaba claro era que ya no podía seguir viviendo con las dudas. Algo tenía que cambiar, y ya no podía seguir huyendo de lo que sentía. Las semanas que siguieron a aquella conversación fueron las más tensas que había vivido en mucho tiempo. El aire entre Santiago y yo se había vuelto denso, como si un muro invisible hubiera comenzado a separarnos poco a poco. A pesar de que intentábamos hablar, reír, como si nada hubiera cambiado, había algo inconfundible en cada uno de nuestros gestos. Las palabras se volvían más superficiales, los silencios más largos y pesados. El ambiente en el que antes solíamos sentirnos cómodos y naturales, ahora se volvía incómodo, lleno de cosas no dichas. La discusión sobre el futuro de nuestra relación había calado profundo en ambos. Santiago había sido directo, incluso un poco doloroso en su sinceridad, al expresar su deseo de que las cosas entre nosotros fueran claras. Quería saber si lo que estábamos viviendo tenía un propósito, si éramos capaces de llevarlo más allá de esa incertidumbre que nos rodeaba. Yo, por mi parte, no podía dejar de evadir la pregunta. Mis inseguridades y mis miedos al futuro me consumían, y no sabía cómo explicarle que, por más que lo quisiera, no podía darle una respuesta segura. Lo que había comenzado como algo pequeño, una aventura, ahora se había convertido en una pregunta existencial. ¿Qué pasaba con nosotros? ¿Era todo real o solo una fase? Me encontraba dando vueltas a esa misma cuestión sin cesar. La respuesta nunca era clara, y la única forma de lidiar con ella era distanciarme. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. La distancia emocional no se veía a simple vista, pero estaba ahí, presente en cada interacción. Evitaba los momentos de cercanía, los abrazos que antes nos brindábamos con naturalidad. Cuando estábamos juntos, me sentía incapaz de mirarlo a los ojos sin sentir que todo lo que había entre nosotros se desmoronaba. Había pasado de sentir una fuerte conexión a un nudo constante en el estómago. Y lo peor de todo, sentía que lo estaba perdiendo. No solo a él, sino también la amistad que habíamos cultivado a lo largo de los años. A veces me encontraba mirando a Santiago desde el otro lado de la habitación, viendo cómo sus ojos buscaban los míos, como si esperara algo. Pero yo no podía darle lo que necesitaba. La tensión era palpable en su rostro, y a menudo notaba el dolor sutil en sus gestos. Santiago siempre había sido la persona que más conocía mis emociones, que siempre estaba allí, dispuesto a escucharme, sin importar las circunstancias.
Pero ahora, cuando más lo necesitaba, me encontraba rechazándolo. El distanciamiento no fue solo emocional, también se convirtió en un hábito. Ya no pasábamos tanto tiempo juntos, ya no me invitaba a ver películas hasta tarde, ni a salir a caminar como solíamos hacer. Cuando lo hacía, había algo en su voz que delataba la frustración que sentía por mi actitud. A veces me sentía culpable, pero el miedo a enfrentarme a mis sentimientos me paralizaba. No sabía cómo darle una respuesta clara, cómo explicar lo que realmente pensaba. La verdad era que no estaba seguro de nada. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, recibí un mensaje de Santiago. Solo decía, necesito hablar contigo. No me hizo falta más para saber que la situación había llegado a su punto crítico. Me senté en mi sofá, mirando mi teléfono, como si estuviera esperando algo que ya sabía que no quería escuchar. Había evitado la conversación durante días, pero sabía que ya no podía hacerlo más. Al llegar a su apartamento, Santiago me esperaba en la puerta. Su rostro mostraba signos de agotamiento emocional, y por un momento me sentí como si nos hubiéramos distanciado tanto que no supiera ni cómo hablar con él. Nos sentamos en el sofá, y por un segundo ninguno de los dos dijo nada. La tensión en el aire era densa, pesada, casi asfixiante. ¿Qué está pasando entre nosotros? Component Placement, preguntó finalmente Santiago, su voz quebrada, pero firme. Había algo en su tono que me hizo sentir culpable, como si estuviera desgarrando un pedazo de mí mismo al hacerme esa pregunta. Yo no sé qué decirte, respondí, evitando su mirada. Las cosas han cambiado. Yo no sé si lo que siento por ti es lo que piensas que es. Santiago suspiró, y pude ver cómo el dolor se reflejaba en sus ojos. No quiero que todo esto se quede en nada. No quiero que me sigas alejando. Si realmente no sientes lo mismo, está bien, pero, por favor, no me hagas seguir en la oscuridad. Su sinceridad me atravesó como una flecha, y por primera vez desde que todo había comenzado, sentí un dolor real. Quería decirle que lo amaba, que todo lo que había estado sintiendo era verdadero, pero las palabras no salían. Sentía como si algo me retuviera, como si una parte de mí todavía no estuviera lista para enfrentarlo. Santiago, yo no quiero perderte, logré decir al fin, mi voz temblando. Pero no sé qué hacer con lo que siento. No puedo darte una respuesta clara y eso me está matando. Él se quedó en silencio, procesando mis palabras. Pude ver cómo su corazón se rompía lentamente, como si estuviera entendiendo que todo lo que había sentido por mí, todo lo que había creído que éramos, no era tan seguro como pensaba. Está bien, dijo finalmente, su voz baja, resignada. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que siempre estuve dispuesto a luchar por nosotros. Pero si no puedes hacerlo, no voy a seguir insistiendo. Su aceptación me aplastó, pero no podía hacer nada más que quedarme allí, en silencio, observando cómo nuestra amistad, nuestra relación, comenzaba a desmoronarse ante mis propios ojos. Al día siguiente, las cosas continuaron igual. Había una especie de indiferencia en el aire entre nosotros, como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja, sabiendo que en cualquier momento podríamos caer. La realidad de que algo tan fundamental había cambiado entre nosotros me golpeó con fuerza, pero mi orgullo, mi miedo, seguían siendo más grandes que mi deseo de arreglar las cosas. Y aunque ambos tratábamos de actuar como si nada hubiera pasado, sabíamos que todo lo que nos unía ya no era lo mismo. Habían pasado días, tal vez semanas, desde que nos distanciamos emocionalmente. La incomodidad era palpable, pero algo en mí comenzaba a cambiar. Había algo que no podía ignorar, algo que me estaba comiendo por dentro. Los sentimientos que aún tenía por Santiago, los mismos que había estado negando durante tanto tiempo, seguían ahí, en el fondo de mi corazón. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, cómo me decía a mí mismo que no era el momento, que no debía hacerle daño.
No podía evitarlo. No podía seguir alejándome de él. Cada vez que lo veía, algo en mi pecho se apretaba. La conexión que había compartido con él no desaparecía con el tiempo, como si esos sentimientos hubieran estado esperando en silencio, ocultos, hasta que llegara el momento adecuado para salir a la luz. El problema era que ese momento ya había llegado, y no sabía cómo reaccionar. Me sentía como un niño atrapado en una tormenta emocional que no sabía cómo controlar. Estaba sentado en el borde de mi cama, mirando mi teléfono. Había estado evadiendo su contacto durante días, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba darle un paso más. Ya no podía seguir en silencio, no podía ignorar lo que sentía por él. Pero al mismo tiempo, el miedo a perder lo único que realmente valía la pena en mi vida me paralizaba. Tenía miedo de arruinar todo lo que habíamos sido, de perderlo para siempre. Finalmente, con el corazón acelerado y una sensación de incertidumbre envolviéndome, decidí que debía hacer algo. No podía dejar que los miedos me controlaran. El miedo al rechazo, al dolor, al no ser correspondido, todo eso seguía rondando mi mente. Pero lo que más me aterraba era el pensamiento de no intentarlo, de quedarme con la duda de qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a ser honesto. Tomé mi teléfono y, con las manos temblorosas, le envié un mensaje. ¿Podemos hablar? No fue nada elaborado, ni mucho menos perfecto, pero en ese momento esas palabras eran todo lo que podía ofrecer. Tenía miedo de que, al verlo, las palabras se me atorarían en la garganta, que mi ansiedad me traicionara una vez más. Pero había algo en mí que necesitaba una respuesta, aunque no supiera si estaba preparado para escucharla. Pasaron unos minutos antes de que recibiera una respuesta. Mi corazón latía fuerte en mi pecho cuando vi su nombre en la pantalla. Claro, ¿dónde quieres que nos veamos? No sabía exactamente lo que sentía en ese momento. Una mezcla de alivio, ansiedad y nerviosismo. Respiré profundamente antes de contestar. Nos vemos en el parque cerca de tu casa. La respuesta llegó casi de inmediato. A las 5 nos vemos allí. Esa tarde, todo se sintió extraño. Mientras me preparaba, me preguntaba si de verdad estaba listo para esta conversación. ¿Qué pasaría si mis sentimientos eran más profundos de lo que pensaba? ¿Qué pasaría si Santiago ya no quería hablar de esto? ¿Y si todo lo que habíamos sido se desmoronaba por completo? Las preguntas no dejaban de girar en mi cabeza, pero algo me decía que ya no podía seguir viviendo con esta carga. Cuando llegué al parque, Santiago ya estaba allí, sentado en una banca cerca del lago, mirando al frente como si estuviera perdido en sus pensamientos. Su cabello oscuro caía de manera desordenada sobre su frente, y una ligera brisa movía las hojas de los árboles a su alrededor. Se veía tranquilo, pero al mismo tiempo había algo en su postura que me decía que no lo estaba. Me acerqué lentamente y al escuchar mis pasos, levantó la vista. No pude evitar notar la leve sorpresa en sus ojos, seguida por una expresión de incertidumbre. Al instante, mi corazón se aceleró aún más. «Hola», dijo con una sonrisa tímida, como si no supiera muy bien qué esperar de mí. «Hola», respondí, sintiéndome incómodo, pero, al mismo tiempo, aliviado por estar finalmente frente a él. Nos quedamos en silencio unos segundos, simplemente observándonos. La atmósfera estaba cargada de tensión, y sabía que ninguno de los dos quería ser el primero en hablar, pero ambos sabíamos que teníamos que hacerlo. «¿Cómo estás?», fue lo primero que logré preguntar. Me sentía torpe, como si estuviéramos jugando a un juego que ninguno de los dos sabía cómo jugar. «Bien», contestó él, pero no pude evitar ver la tristeza en sus ojos. «¿Y tú?». «Creo que estoy tratando de entender qué está pasando entre nosotros», respondí, mi voz sonando más vulnerable de lo que esperaba. «No puedo seguir ignorando lo que siento. No puedo seguir actuando como si no te importara, como si no me importaras». Esas palabras salieron de mí como si me liberara de una carga que había estado
arrastrando durante tanto tiempo. Finalmente había dicho lo que había estado guardando en mi interior, y aunque mi pecho seguía lleno de miedo, también sentía una sensación de alivio. Pero, al ver la mirada de Santiago, su expresión se oscureció un poco. Vi cómo sus labios se apretaron, como si estuviera tratando de controlar sus propios sentimientos. Sé que todo esto ha sido complicado, dijo con una voz suave, pero cargada de emociones. Y me duele porque nunca quise que las cosas se volvieran así. Siempre he sido honesto contigo, pero parece que estamos perdiendo algo que nunca quise perder. Me acerqué a él y tomé una profunda respiración. Yo también. Pero tengo miedo, Santiago. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que todo esto sea solo una fantasía, que tal vez no puedas sentir lo mismo que yo. Santiago me miró fijamente a los ojos, y por un momento, el mundo a nuestro alrededor desapareció. No había ruidos, no había prisa, solo la conexión entre nosotros. Su mano se extendió lentamente hacia la mía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se calmaba. No tienes que tener miedo de eso, dijo en voz baja. Lo que hemos vivido siempre ha sido real, y lo que siento por ti también lo es. Mis manos temblaban cuando las suyas se entrelazaron con las mías, y por un segundo, el miedo, la ansiedad y todo lo que había estado apartando de mí desaparecieron. Lo que quedaba era solo lo que estábamos construyendo juntos, un paso a la vez. Finalmente, después de tanto tiempo de incertidumbre y miedo, sentí que el regreso de nuestros sentimientos era el comienzo de algo nuevo, algo que, aunque incierto, valía la pena explorar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, anaranjados y morados. El aire fresco de la tarde se sentía en nuestra piel, como un susurro constante entre los árboles que rodeaban el parque. Nos manteníamos cerca, pero en silencio, como si las palabras fueran innecesarias, como si lo que estábamos a punto de hacer hablara más fuerte que cualquier frase. Mis manos seguían entrelazadas con las de Santiago, y por fin sentí que la incomodidad que había estado rondando entre nosotros se disolvía lentamente. Había algo en su mirada, algo en la forma en que me observaba, que me decía que las dudas que ambos teníamos, finalmente, estaban quedando atrás. Por un momento, fue como si el mundo dejara de girar, como si el espacio entre nosotros se estrechara hasta el punto de que no importaba nada más, solo él, solo yo. Te he extrañado, dijo Santiago, su voz apenas un susurro, pero con una sinceridad tan profunda que me caló el alma. Había algo en su tono que reflejaba el dolor de todo lo que habíamos pasado, pero también la esperanza de lo que estábamos construyendo ahora. No quiero perderte, respondí, mi voz quebrada, pero llena de determinación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y por primera vez sentí que estaba listo para dejar atrás todos mis miedos y simplemente ser honesto conmigo mismo, con él. Nos quedamos mirando, sin palabras, solo el uno al otro, como si todo lo que necesitábamos ya estuviera dicho. Sin pensarlo más, me acerqué lentamente, mi respiración entrecortada por la tensión que se acumulaba en el aire. Sentí sus ojos seguirme, como si estuviera esperando mi movimiento, esperando que yo fuera quien rompiera esa barrera invisible que habíamos creado entre nosotros. Entonces, cuando nuestros rostros se acercaron lo suficiente, todo se sintió como si fuera lo más natural del mundo. No hubo dudas, no hubo miedos, solo el deseo de estar juntos, de cerrar el círculo de incertidumbres que nos había rodeado durante tanto tiempo. Fue un beso suave al principio, tímido, como si ambos estuviéramos probando las aguas, midiendo el terreno después de tanto tiempo de dudas y distancias. Pero, a medida que nuestras bocas se encontraron, algo se encendió dentro de mí. Fue como si el mundo hubiera desaparecido por un instante, como si solo existiéramos nosotros dos, perdidos en el roce de nuestros labios. La sensación era cálida, profunda,
llena de esa necesidad que había estado latente durante tanto tiempo. Mi cuerpo se tensó y pude sentir cómo la suavidad de sus labios se mezclaba con el calor de su aliento, mientras sus manos, que hasta ese momento habían estado entrelazadas con las mías, comenzaron a moverse con más seguridad, acercándome más a él. La electricidad que recorría mi piel me decía que este era el momento, que todo lo que habíamos vivido había conducido a este preciso instante. No me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que el beso comenzó a profundizarse, volviéndose más intenso, más urgente. Cada uno de sus movimientos parecía corresponder a una necesidad de estar más cerca, cerca, de dejarse llevar por lo que estábamos sintiendo. Ya no había miedo, ya no había dudas, solo la certeza de que lo que estábamos compartiendo era real. Al final terminamos haciéndolo de manera muy rica. Fue una escena muy romántica. Todo el afecto y cariño que nos teníamos finalmente se estaba materializando para nosotros. Él me lo metió muy tiernamente al principio, pero yo pronto le pedí que me diese bien fuerte ya que me encantaba sentirlo chocando contra mí. Al separarnos por un breve momento, ambos nos quedamos mirando en silencio, respirando entrecortadamente. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escuchar mi propio pulso en mis oídos, pero, al mismo tiempo, había una paz interior que no había experimentado antes. Había aceptado lo que sentía. Había aceptado que esto no era un juego ni una fase, sino algo verdadero. Santiago me miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de amor y vulnerabilidad. «Esto no es solo una aventura, ¿verdad?», preguntó, su voz suave pero llena de una necesidad que se reflejaba en su mirada. «No», respondí de inmediato, sin dudar. «Esto no es solo una aventura, Santiago. Esto es real». Se acercó de nuevo, sus labios buscando los míos con una intensidad que me sorprendió, pero que al mismo tiempo me hizo sentir vivo, completo. Esta vez, el beso no fue suave ni tímido. Fue lleno de pasión, de todo lo que habíamos estado guardando durante tanto tiempo. No solo estábamos buscando consuelo, estábamos buscando una reconexión, algo que iba más allá de las palabras, algo que solo podíamos expresar con nuestros cuerpos. Lo abrazó con fuerza, y sentí cómo su corazón latía tan rápido como el mío. Nos entregamos completamente a ese momento, como si todo lo que habíamos vivido, todas las dudas y el miedo, se desvanecieran en ese abrazo. Mi cuerpo se sintió ligero, como si las preocupaciones que había tenido durante tanto tiempo se deshicieran con cada caricia, con cada beso. Y mientras seguíamos explorándonos, mi mente comenzó a procesar todo lo que había sucedido. Ya no tenía miedo de lo que estaba pasando entre nosotros. Ya no tenía miedo de lo que el futuro podría depararnos, porque en ese momento sabía que había algo más grande que nuestras dudas y temores, nuestra conexión. Nos separamos finalmente, pero nos quedamos cerca, respirando el uno al otro, sabiendo que lo que acababa de ocurrir no era solo un beso, sino el inicio de algo más profundo, algo que, aunque incierto, sentía como la culminación de un largo viaje de autodescubrimiento y aceptación. Lo que acaba de pasar no cambia lo que somos, ¿verdad?, preguntó Santiago como si necesitara una confirmación. No, respondí, mirándolo con una sonrisa tímida, pero cambia todo lo demás. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de esa nueva sensación de entendimiento entre los dos. Ya no había confusión ni incertidumbre. Ambos sabíamos que lo que habíamos hecho era el comienzo de una nueva etapa, algo que iríamos descubriendo juntos, un paso a la vez. Aunque aún quedaban preguntas sin respuestas y el futuro seguía siendo incierto, había una verdad absoluta en ese momento. Habíamos encontrado algo verdadero, algo que iba más allá de un simple beso. Y eso era todo lo que necesitábamos para empezar a escribir el siguiente capítulo de nuestra historia. El silencio en la habitación era ensordecedor. Me encontraba solo, sentado en el borde de la cama,
con la mirada perdida en el teléfono que aún tenía en mis manos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que recibí la llamada, pero las palabras que su madre había dicho seguían resonando en mi mente como un eco que no podía dejar de escuchar. Santiago se ha ido, me había dicho, su voz quebrada, llena de una tristeza que no podía comprender en ese momento. No ha dejado rastro, no sabemos dónde está. Lo único que ha dejado es una carta para ti. En ese instante, las palabras de su madre me habían dejado helado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser posible que, después de todo lo que habíamos vivido juntos, Santiago simplemente desapareciera sin una explicación? El dolor y la confusión se apoderaron de mí de inmediato. La incertidumbre comenzó a devorarme por dentro, y mi mente, que hasta entonces había estado llena de la calidez de los besos y los momentos compartidos, ahora solo albergaba preguntas sin respuestas. De alguna manera, no podía creerlo. Santiago, mi mejor amigo, el hombre con el que había compartido tantas cosas a lo largo de los años, el hombre con el que me había enamorado, había decidido desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? Las dudas me atormentaban, pero lo que más me dolía era la sensación de traición, el sentimiento de haber sido dejado atrás sin una razón clara, como si lo que habíamos tenido no hubiera significado nada para él. Me levanté de la cama con el teléfono aún en mis manos, casi como un autómata. Sabía que tenía que ir a ver a su madre, que tenía que obtener alguna respuesta, pero algo en mi interior me decía que las respuestas no serían tan fáciles de encontrar. Y, en algún rincón oscuro de mi mente, temía que la carta que me había dejado no fuera algo que pudiera soportar. Camino hacia su casa con pasos lentos, como si mi cuerpo quisiera resistirse a la idea de enfrentarme a la realidad. Mi mente estaba llena de imágenes de Santiago, de sus sonrisas, de sus abrazos, de los momentos de ternura que compartimos. Todo parecía irreal, como si estuviéramos atrapados en una burbuja que ahora se había roto. Cuando llegué, su madre me recibió en la puerta con los ojos rojos y una expresión de dolor que me hizo aún más incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. No necesitaba preguntar, porque su mirada me lo decía todo. Ella me condujo a la sala, donde sobre la mesa descansaba una carta, doblada cuidadosamente, con mi nombre escrito en la parte superior, con la misma caligrafía que siempre había reconocido. No podía evitar sentir un nudo en el estómago al verla. «Él se fue esta mañana», me dijo su madre en voz baja. «Dijo que no podía seguir aquí. No quería que lo buscáramos, no quería hablar con nadie, solo se fue». Tomé la carta con manos temblorosas y sentí cómo el peso de la situación se volvía aún más insoportable. Al abrirla, las palabras de Santiago se desplegaron ante mí, cada línea como una daga que perforaba mi pecho. «Te quiero», comenzaba, pero pronto esas palabras se convirtieron en algo mucho más doloroso. «Sé que no puedo ser feliz contigo, que lo que hicimos no puede ser más que una fantasía. No soy la persona que necesitas, no soy suficiente para ti. Quizá nunca lo fui. Lo siento mucho, pero no puedo quedarme. Necesito irme, necesito alejarme de todo esto». Cada palabra me golpeaba como una ola imparable. Santiago, el hombre con el que había compartido mi vida, con el que había explorado lo que significaba el amor, sentía que no podía ser feliz conmigo. La confusión se mezclaba con el dolor, y aunque leía y releía esas palabras, no podía entenderlas completamente. ¿Cómo era posible que todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos compartido, pudiera desaparecer en un solo instante? En el fondo, sabía que había algo más que no entendía, algo que Santiago no me había contado. Había algo en esas palabras que no me encajaba, pero el dolor de saber que él se había ido sin darme la oportunidad de comprender, de luchar por lo nuestro, era lo que me atormentaba. Santiago había tomado una decisión sin vuelta atrás,
y yo no había tenido oportunidad de hacerle frente. Esa tarde pasé horas en su casa, sentado junto a su madre, escuchando las pocas palabras que ella decía sobre lo sucedido. Pero, en mi mente, solo había una pregunta que me atormentaba. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué había decidido desaparecer sin darme una oportunidad de explicarle mis propios sentimientos? El tiempo parecía pasar lentamente, cada segundo pesado, como si cada minuto fuera un recordatorio de lo que habíamos perdido. Y aunque intentaba consolarme con la idea de que tal vez Santiago necesitaba espacio, tal vez necesitaba encontrar su propio camino, no podía dejar de preguntarme si había hecho algo mal, si había sido mi culpa. Finalmente, cuando salí de la casa, el aire fresco de la noche me golpeó con fuerza, como si intentara despejar mis pensamientos, pero lo único que lograba era acentuar el vacío que sentía en mi interior. La ausencia de Santiago era insoportable. Era como si hubiera perdido una parte de mí mismo, como si la mitad de mi vida se hubiera ido con él. Y a pesar de todo el dolor, de todas las preguntas sin respuesta, una parte de mí sabía que esta desaparición, este adiós repentino, no era el final de nuestra historia. No podía serlo. Algo me decía que debía luchar, que debía encontrar la verdad, que no podía dejar que el misterio de su partida quedara sin resolver. Porque aunque ahora todo parecía oscuro, había algo en mí que me decía que la historia de Santiago y la mía aún no había terminado. El sonido del teléfono se apagó en mis manos, pero las palabras de la madre de Santiago seguían retumbando en mi cabeza, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que me dio la noticia. Santiago se había ido. Sin decir adiós, sin explicaciones claras, solo se había ido. El dolor y la confusión me invadieron en ese instante. Pero fue cuando la carta apareció ante mis ojos cuando todo lo demás dejó de importar. La carta, doblada con cuidado y dirigida a mí, era como una condena silenciosa que me obligaba a enfrentar la realidad que, hasta ese momento, había sido solo una sombra en mi mente. La abrí lentamente como si al hacerlo pudiera detener el inevitable dolor que estaba por venir. Las palabras de Santiago comenzaron a desplegarse ante mí, y aunque ya había escuchado su voz en mi cabeza una y otra vez, leerlas de su puño y letra tenía un peso aún mayor. Te quiero, comenzaba la carta, pero esas palabras que deberían haber sido reconfortantes se desmoronaban rápidamente, transformándose en algo que ni siquiera quería entender. Te quiero, pero sé que no puedo ser feliz contigo. No soy la persona que necesitas, no soy suficiente para ti. Lo he intentado, pero siento que solo estoy arrastrándote a un lugar oscuro, y no quiero que eso te pase a ti. Lo mejor para los dos es que nos separemos, que sigas adelante con tu vida, que busques lo que mereces. Yo no puedo darte eso. Esas palabras, esas frases sencillas, fueron un golpe directo al corazón. La tristeza me ahogaba, la incredulidad no me dejaba respirar. ¿Por qué había llegado a esto? ¿Por qué Santiago había llegado a pensar que no era suficiente, que no podía ser feliz conmigo? La carta continuaba, pero yo ya no podía leer más. Las palabras se desdibujaban frente a mis ojos, y un nudo en la garganta me impedía seguir. ¿Era esto realmente lo que él sentía? ¿Había sido yo el culpable de todo esto? ¿Había hecho algo para que él llegara a esta conclusión? No tenía respuestas, solo un vacío enorme que me llenaba por completo. Había pasado tanto tiempo junto a Santiago, tantos años de complicidad, de risas, de abrazos, de momentos compartidos, y todo eso, aparentemente, no había sido suficiente. Todo había quedado atrás, desvanecido en las sombras de esa carta. Me dejé caer en el sillón, la carta aún en mis manos, como si fuera un peso muerto que me arrastraba hacia el suelo. Santiago no solo se había ido físicamente, sino que había dejado una marca profunda en mi alma, algo que no podría borrar fácilmente. Su ausencia se sentía como una herida abierta, algo que no sabría cómo curar. El teléfono, que aún descansaba a mi lado,
comenzó a vibrar. Una llamada desconocida. Lo miré un momento, pero no tenía fuerzas para contestar. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, inmóvil, como si el mundo hubiera seguido adelante, mientras yo me encontraba atrapado en este dolor profundo. El silencio que se había apoderado de la habitación se rompió con el sonido de la puerta al abrirse. Era la madre de Santiago, que entró sin previo aviso. Sus ojos, hinchados y rojos, mostraban que también había estado llorando, pero su rostro se mantenía firme, como si tuviera un propósito claro. Él te amaba, dijo, su voz baja pero llena de una tristeza que se podía cortar con un cuchillo. Sabía que lo que vivieron juntos era real, pero también sabía que no podía darte lo que tú necesitabas. El peso de su propio sufrimiento lo llevó a tomar esta decisión, y aunque te duela, él pensó que esto era lo mejor para ambos. Esas palabras me alcanzaron como una ola. Por un momento, el dolor se tornó más grande, como si cada palabra fuera un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Mi mente se llenó de recuerdos, de momentos que ahora parecían más lejanos que nunca. Pero, al mismo tiempo, había una comprensión silenciosa, una aceptación que comenzó a formarse en mi interior. La despedida, aunque dolorosa, parecía ser lo único que quedaba. Santiago había tomado su decisión, una que yo no podía cambiar, una que ni siquiera entendía por completo, pero que ahora era parte de nuestra historia. El amor que compartimos, aunque breve, era real, y tal vez eso era lo único que importaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Había días en los que sentía que podía continuar, que podía seguir adelante. Y había días en los que la tristeza me envolvía por completo, sin dejarme ver más allá de la oscuridad. La casa que compartí con Santiago ahora parecía vacía, como un reflejo de lo que había quedado atrás. Pero con el tiempo comencé a encontrar la fuerza para seguir. No por él, no por lo que habíamos sido, sino por mí mismo. Lo que había vivido con Santiago me había cambiado. Había aprendido sobre el amor, sobre la amistad y sobre la importancia de ser sincero con uno mismo. Había entendido que el amor no siempre tiene un final feliz, pero que eso no significa que haya sido menos real. Había aprendido que el dolor, aunque insoportable en el momento, también es parte del proceso de crecer. Con el tiempo, la tristeza se fue atenuando, y aunque la ausencia de Santiago seguía ahí, comencé a encontrar la paz en mi interior. La lección que él me había dejado, a través de su partida y sus palabras, era que el amor verdadero no siempre es fácil ni perfecto, pero que siempre deja algo valioso. La amistad, aunque rota en ese momento, seguiría siendo una parte importante de mi vida. Y el amor, aunque perdido, siempre sería un recuerdo querido. Finalmente, después de muchos días de reflexión, entendí lo que Santiago había querido decirme, aunque las palabras fueran difíciles de aceptar. No era que no pudiera ser feliz conmigo, sino que él sentía que su dolor y sus inseguridades lo habían alejado de lo que realmente deseaba. Y tal vez, al final, la mejor forma de amarnos era dejar ir, aunque doliera. La carta, aunque llena de tristeza, también me dejó una lección que llevaría conmigo para siempre. Y mientras me despedía de la sombra de lo que habíamos sido, comenzaba a mirar hacia el futuro con una nueva comprensión sobre lo que realmente significaba el amor y la amistad. El adiós, aunque definitivo, no era el final. Era solo el comienzo de una nueva etapa en mi vida, una etapa en la que finalmente, aunque con el corazón roto, podría aprender a amarme a mí mismo. Si te gustó la historia, por favor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo. Además, suscríbete al canal en donde encontrarás más historias como esta.